El pastor Gustavo en su ministración habló de un día, y ese día hoy nosotros en la cristiandad o parte de la cristiandad no hacemos mucho esto, pero se celebra hoy como el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos es una celebración, un homenaje, un recuerdo, un memorial en el día que él fue a cumplir la profecía. Era el final del ministerio de Jesús. Y ahora él va a entrar en Jerusalén. Su vida terrenal va a llegar a su fin. Y estamos celebrando esta semana. ¿Saben por qué, gente? Porque para nosotros el próximo domingo, día de Pascua, que es un día de fiesta, no es el día del conejo, es del cordero. Y esta semana, que se llama Semana Santa, la semana de la Pasión, hoy vamos a recordar aquí la historia de la muerte que sacudió al mundo, que fue su muerte. La muerte no es un tema agradable. La muerte es un tema incómodo, pero no su muerte. Y hay un texto que está en la palabra en Mateo 27:45. Tú que estás en nuestra iglesia digital, si tienes una Biblia donde estés, si no, si estás en el coche, solo escucha. Tú que tienes tu teléfono, lo que está escrito aquí es fantástico. Pero mira, esta noche vamos, gente, a celebrar esta muerte. Nos parece extraño aquí en la cultura brasileña occidental cuando miramos en algunas otras culturas la gente celebrando la muerte, haciendo fiesta. Vamos a tomar un poco de ese tipo de comportamiento y esta noche vamos a celebrar la muerte de Jesús. Porque vas a entender lo que esta muerte proporcionó. Este texto de Mateo 27:45 no está aquí por casualidad. Y dice así: hubo tinieblas sobre toda la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Cerca de las 3 de la tarde Jesús clamó en alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando algunos de los que estaban allí oyeron esto, dijeron: Él está llamando a Elías. Inmediatamente, uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en la punta de una vara y le dio a Jesús para beber. Pero los otros dijeron: déjenlo. Veamos si Elías viene a salvarlo. Después de haber clamado nuevamente en alta voz, Jesús entregó el Espíritu. Atención. En ese momento, el velo del santuario se rasgó en dos partes, de arriba a abajo. La tierra tembló. Las rocas se partieron. Los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían muerto de repente resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa, aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él vigilaban a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, se aterrorizaron y exclamaron: realmente, este era el Hijo de Dios. Muchas mujeres estaban allí, observando de lejos. Ellas habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Y entre ellas estaba María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Quisiera que dejaras tu Biblia abierta y te sentaras ahora. ¿Y por qué vamos a celebrar
esta muerte. Y quisiera que prestaras atención a algunas cosas hermosas que están aquí. Recuerdo hace muchos años cuando comenzaba la Semana Santa, el padre de nuestra parroquia, como de otras parroquias, preparaba la iglesia en un ambiente muy fúnebre, se hacía cargo de esa parroquia. Y yo tenía mucho miedo de pasar por allí porque la iglesia estaba cubierta con telas moradas. Se colocaba enfrente de la iglesia un muñeco que simbolizaba a Cristo muerto después de una procesión. Y las personas entraban en la iglesia para ver esa escena. Nosotros en nuestra cultura siempre hemos observado el momento de la pasión, el momento del viernes, como un momento muy terrible. Es un momento de llanto para mucha gente, pero para nosotros no. Para quien conoce la Biblia, no. Y te voy a decir por qué. Porque en ese día, y ese día no fue un accidente. No fue un momento planeado por los hombres. Si hay alguien que nos visita aquí, alguien que no conoce la Escritura, y estás aquí escuchando la palabra por primera vez, o tú que escucharás durante la semana, lo que sucedió con él. Ese viernes, ese día, no fue que alguien lo tomó para matarlo, simplemente. Pero cuando lees al profeta Isaías, en el capítulo 53, donde el profeta, el mayor profeta mesiánico del Antiguo Testamento, señala todo lo que va a suceder. Isaías 53 es el mensaje del Cordero de Dios que fue inmolado. Quiero decirte que esto no fue un accidente, esto estaba en el proyecto. Esto estaba en el proyecto. ¿Y sabes cuál es el nombre del proyecto que Dios hizo? Antes de que nacieras, era el proyecto del amor a la humanidad, del amor a todos nosotros. El Señor te amó. Y existe un versículo que es el versículo más conocido de la Biblia en el mundo. Y que todo creyente debería conocer. Y mucha gente lo conoce y lo recita, que está en Juan 3:16, que dice así. ¿Quién lo conoce? Vamos a ver si lo recordamos. Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. ¡Aleluya! De nuevo, gente, Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Estaba en el proyecto. Era un proyecto de amor. Y mira qué cosa interesante, ¿sabes? Ese Gólgota, esa calavera, la palabra Gólgota significa calavera, el lugar donde fue crucificado. Ese lugar del Gólgota, esa montaña, si tomas la descripción que está aquí en el texto neotestamentario, y si tomas los textos de Pablo, que dice que Él es el creador, Él es el primogénito de toda la creación, todas las cosas fueron hechas por Él, Jesús. Todas las cosas, repite conmigo, fueron hechas por Él y para Él. Él creó la montaña donde iba a morir. Tú sabes ese árbol que fue recogido para hacer el madero. Él creó ese árbol. Todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que existe podría existir. Él creó la montaña del Calvario, Él creó el árbol y de ahí salió la cruz del Calvario. Él hizo el hierro del clavo. Todo estaba en el proyecto. Y era un proyecto de amor por mí y por ti.
Puedes decir gracias a Dios, gloria a Dios, exaltado sea el nombre del Señor. Él me amó a pesar de mis pecados, a pesar de esta enorme distancia que nos separa de Dios a causa del pecado. Él fue, me amó, hizo un plan, hizo un proyecto para rescatar a mí y a ti. Alabado sea el nombre del Señor, glorifícalo, todo estaba listo. Y el texto declara, narrando ese momento terrible, que después de que él caminó por ese camino de sufrimiento allá en Jerusalén, ese camino terrible cargando la cruz, el dolor fue tanto que él cae al suelo. Él cae al suelo y el soldado ve a un hombre que está cerca, Simón el Niger, y le pide que ayude a Jesús a llevar la cruz. Y él continúa. Él sube, él llega fuera de la ciudad porque un crucificado solo podía ser crucificado fuera de los muros de Jerusalén. Sería una maldición un crucificado tocar el pie en la tierra. Por eso eran levantados en el madero. Él fue allí, pero era parte del proyecto. Todo estaba en el proyecto de amor por ti. Todo estaba en el proyecto de amor por tu vida, mi amigo, mi hermano, mi hermana. Todo fue por ti. Quiero que vuelvas a casa hoy, esta semana, que seas impactado por el Espíritu Santo y que recuerdes esta palabra. Todo lo que sucedió aquel día, hace más de 2000 años que estamos celebrando esta semana, fue por mi causa. Pero el momento de la muerte es muy especial. Hasta que no pudo más. Hasta que su cabeza se inclinó, apoyada en su propio hombro. Él murió. Jesús murió. Y tal vez en ese momento todos sus enemigos humanos y espirituales celebraban pensando que lo habían vencido. Pero los fenómenos que van a ocurrir narrados en este texto nos enseñan algo tremendo. La primera cosa que sucedió fue que las tinieblas dominaron la tierra al mediodía. El sol no dio su luz. Como si la naturaleza en ese momento estuviera gritando, anunciando, diciendo: miren hacia él, él murió. El sol que él creó para dar luz al mediodía se apagó. No sé cuántas veces has visto una tormenta que se apodera, oscurece todo el día y eso nos asusta. Pero en ese momento la naturaleza estaba anunciando que él murió. Y hubo un sentimiento de pavor. El pavor y el miedo fueron tan grandes, pero tan grandes, pero tan grandes, que un cuarto del apostolado y del colegio apostólico también tuvo miedo. ¿Te imaginas esa escena de cientos y cientos de personas regocijándose por la crucifixión de Jesús? Personas ciegas, personas que no entendieron el proyecto, personas que no entendieron el amor. Ahora están conmocionadas porque él acaba de morir a las 3 de la tarde. Él inclina la cabeza sobre su propio cuerpo y las tinieblas dominan la tierra. Y eso sacudió incluso a los discípulos. Ellos desaparecieron. Desaparecieron porque no estaban entendiendo. Desaparecieron porque tenían miedo de los judíos. Tenían miedo de los romanos. Voy a darles un ejemplo porque Pedro ya había negado en el patio de la casa de Caifás. Pedro negó.
Aquel Pedro que había dicho que nunca lo traicionaría, que si fuera necesario moriría por él, Pedro lo negó. Nosotros también hacemos eso. ¿Cuántas veces también negamos a nuestro Señor con nuestro comportamiento? Tomás se llenó de duda. Estaba tan perturbado por la duda que ni siquiera el día que volvió a ver al Señor, creyó que fuera Él. Judas, que había entregado las 30 monedas para que los soldados pudieran llevarlo, fue al campo de sangre y se ahorcó. Un cuarto del colegiado de las personas que él preparó, con quienes oró, a quienes enseñó, con quienes habló, un cuarto de esas personas estaban llenas de pavor. La tierra estaba diciendo: Él murió. Y ahora comienza a suceder después de la muerte no solo un fenómeno natural, porque el sol oscurecer, el mediodía convertirse en noche, es un fenómeno natural extraordinario. Algo sucedió con el giro de la tierra. Algo sucedió con el reflejo de la luz. Y la Biblia dice que hubo tinieblas, pero en ese momento hay otro fenómeno espiritual que va a suceder muy importante. No es solo el anuncio, sino que la Biblia dice que el velo del templo se rasgó 2 veces de arriba a abajo. Puedes estar pensando cuando lees, tal vez, esa ciertamente no es la mejor traducción. Cuando piensas en un velo, piensas en una tela fina, pero no es nada de eso. Cuando vas a estudiar qué tipo de cortina separaba el Santo del Santísimo, era una cortina muy gruesa. Era un tejido pesado. Si lees sobre ese tejido, era algo enorme, colocado, separando. Y allí dentro del Santísimo, nadie podía entrar. Nadie podía entrar. Solo el sumo sacerdote elegido, que se había purificado, entraba en el Santo de los Santos. Y allí, en el Santo de los Santos, estaba el Arca de la Alianza. Y dentro del Arca de la Alianza, que simbolizaba la presencia de Dios, había algunos elementos que Dios ordenó que se colocaran dentro de ella. Esa era toda la simbología del Antiguo Testamento. Y nadie pasaba para allá. Nadie tenía autoridad. Y el arca significaba la presencia de Dios. El arca simbolizaba el momento, el ápice del encuentro del hombre con su Creador. Pero él no podía entrar, solo el sumo sacerdote. Pero en ese momento en que él muere y esa cortina gruesa se rasga de arriba a abajo, fue un gesto de Dios, fue la fuerza de Dios, fue el amor de Dios, fue Él quien te amó. Primero, fue Él quien te buscó dentro de tu casa, fue Él quien habló contigo a través de la palabra, fue Él quien inquietó tu corazón. Es el Espíritu Santo que está aquí esta noche, que un día te alcanzó. Él rasgó todo. Y Él está diciendo: puedes venir, hijo mío. El velo que separaba ya no separa más. Tienes completo acceso a mi presencia. Ahora puedo hablar directamente contigo, porque aquel que murió ahora es el puente. Aquel que murió era el camino. Aquel que murió era la verdad. Aquel que murió era la vida. Entonces, ven por Él. Y la Biblia dice que Él es el único camino, la única verdad, la única vida. Nadie llega a Dios si no es por Él. Jesús. El viento se paraba, ya no se para más. Puedo llegar a su hombro y contarle todo, puedo decirle cualquier cosa, aleluya. No necesito a nadie, no necesito a un hombre, no necesitas a una mujer, no necesitas a un sacerdote, a un pontífice, a un constructor de puentes. No, ahora tienes el puente que es Jesús.
Puedes ir en tu coche, en tu casa, hablar con Él. Puedes escucharlo en cualquier momento de tu vida, en la iglesia o fuera de la iglesia. El velo que separaba ya no separa más. Vamos a glorificar a Dios. Qué momento importante de la historia. Pero este momento habla de perdón. Porque la razón por la cual nadie podía acceder al santo era por causa del pecado. Y la ley dijo. Y la ley decía que solo podíamos llegar con el cordero en una simbología de arrepentimiento delante de Dios. Cuando Él hace que el velo se rasgue de arriba a abajo y se entrega en el Calvario y la muerte llegó, Él está diciendo: yo pagué tu deuda. Yo pagué tu deuda, hermanos. Qué palabra fuerte. La gracia llegó. Voy a decirte algo. No debemos hacer eso, pero ciertamente no has perdido la memoria y recuerdas muchos pecados que has cometido. Y mediante la misericordia del Señor y el arrepentimiento sincero de tu corazón, todos tus pecados están perdonados. Lo que hiciste hoy en el pasado, o incluso lo que aún harás en la carne, el Señor ya te perdonó por la gracia. Somos salvos por la gracia, no por las obras, no porque haces algo, no porque haces algún sacrificio, no porque eres bueno. Somos salvos por la gracia. Eso es por medio de la fe, no viene de vosotros, es un don, es un regalo de Dios. La salvación es gracia. El velo que separaba ya no separa más. Podemos llegar hasta Él. Hay una tercera cosa que sucedió. Hubo un terremoto en ese lugar. Otra manifestación de la naturaleza. La tierra tiembla. La tierra tiembla. No es la primera vez. Allí es un lugar de actividad sísmica, sí, esa región. Pero en ese momento la actividad sísmica viene por una actuación espiritual. El sol se oscurece, no era un eclipse, era una actuación espiritual. El velo que se rasgó en el templo de Jerusalén era una actuación espiritual. Y el terremoto de esa tierra ahora es una actuación espiritual. ¿Sabes qué pasa con el terremoto? La tierra tiembla, el infierno tiembla. Y en ese momento, su muerte nos dice que todas las cadenas del infierno son quebradas. No sé cuántas cadenas han intentado levantarse contra tu vida y contra la vida de todos nosotros. El diablo, nuestro adversario, anda rugiendo como león, buscando a quien pueda devorar. Pero quiero decirte que todo lo que se ha hecho contra ti, cualquier obra de hechicería, cualquier obra terrible contra tu vida, cualquier invocación al mal, a las fuerzas del mal, mis hermanos y hermanas, todo eso caen por causa del poder de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Las cadenas se rompen, la maldición, dice Apocalipsis, se ha roto. No hay maldición en la vida de aquel que ha recibido a Jesús. ¿Lo crees? Entonces, ponte de pie. El mensaje no ha terminado, no, pero ponte de pie. ¿Recuerdas que te dije que vamos a glorificar por causa de esta muerte? Entonces recuerda conmigo, ¿cuál fue la primera cosa que sucedió el día de esa muerte, gente? El sol se oscureció. Después el velo que separaba ya no separa más, no hay más obstáculo para llegar al Santísimo. Y tercero, ¿qué sucedió? El terremoto. El terremoto que dice lo siguiente: las cadenas cayeron, el enemigo fue vencido. Él está ahora bajo los pies del Señor. Todas las cadenas se rompen. No sé si hay alguien aquí aprisionado en la vida por alguna cadena. Amigo, las cadenas son grilletes espirituales que el diablo coloca en tu vida para atraparte, para atrofiar tu camino, atrofiar el camino de tus hijos, atrofiar el camino de tu familia, atrofiar tu futuro. Quiero decirte que en Jesús estás libre de todas las cadenas.
porque el velo que separaba ya no separa más. El terremoto ocurrió, el infierno tembló. Su presencia puede ser sentida. Vamos a cantar un poco, luego volvemos para continuar con este texto. Jesús, en tu presencia, dile a Él. Nos reunimos aquí, contemplamos tu rostro Y nos rendimos. nos reunimos contigo, pues un día tu muerte trajo vida a todos nosotros, Me dio acceso completo al corazón del Padre. y una sola voz gigante. El velo que separaba ya no separa más. La luz. Ahora brilla y cada día brilla aún más y más. Y hacer tu nombre grande. Grande. Y te lo doy sin problema. La alabanza. Y cruz. Estamos aquí. Alabanza. Jesús. Jesús, en tu presencia. Dile a Él. Jesús, en tu presencia nos reunimos aquí con amor, devoción, fe y esperanza. Aventuramos tu rostro y nos rendimos a ti. Pues un día su muerte trajo vida a todos nosotros Y nos dio de una manera verdaderamente muy especial acceso al corazón del Padre de Dios. No. Realmente quería ser Más, no, buscado, ser más. No. ay, Amén. Quitar la alabanza y quitar la alabanza que es debida. Sí, Dios, estamos nosotros. Amén. Sopla, de Andorra. Dime. Explotar. Y hacer tu nombre grande. Y darte la alabanza que es debida. Aquí estamos. Mientras el instrumental va a tocar esta música, cierras tus ojos y ahora vas a levantar tu voz. Vas a orar al Señor. Si nunca has hecho esto, quizás nunca hayas hecho esto, vas a orar agradeciendo la muerte de Jesús. Vas a decir: Señor, muchas gracias, que había un proyecto de amor hacia mi vida. Había un proyecto antes de la fundación del mundo. Y en esa hora de la muerte, el Señor rasgó el velo para que yo pudiera estar en tu presencia. En esa hora de tu muerte, el Señor rompió todas las cadenas que estaban sobre mi vida. Toda maldición fue quebrada. Glorifica al Señor, mi hermano, mi hermana. Tú que estás en la iglesia digital, glorifica al Señor. Agradece por la muerte. Levanta tu voz, abre tu boca, mi hermano, y di aleluya. Aleluya por la muerte de Jesús. La muerte que sacudió al mundo. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. El velo que separaba ya no separa más. Ahora puedo llegar en cualquier momento a tu presencia. El velo que separaba ya no separa más. La luz que antes estaba apagada ahora brilla y cada día brilla más. Llega de nuevo. Sopla la chicharola. Chicharola. Encontré tu nombre. Y si hay una alabanza que es debida
solo a fin. Un minuto aplaudiendo el nombre de Jesús. Es uno, son dos, son tres. Es cuatro, es cinco. Glorifica al Señor. Es 6, es 7, es 8, con la voz y con las palmas. Es 9, es 10, es 11, es 12, es 13, es 14, es 15, es 16, es 17, es 18, es 19, es 20, es 21, es 22, 23, 24, es 25, 26, 27, es 28, 29, 30, es 31, 32, 33, 24, 35, 36, 27, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. 58, en los 60 y adelante, 59. Y para siempre. Siéntate un poquito. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. A veces estoy hablando, creo que alguien está durmiendo, pero hoy nadie va a dormir aquí. Me niego a ver a alguien con la cabeza en el hombro del otro. Que esta semana es semana de fiesta. Es simbólico, pero es semana de fiesta, de celebración. Él rasgó el velo. Él rompió las cadenas, pero hubo una cuarta cosa que sucedió. Esa fue tremenda. Como si todo lo que ya hubiera sucedido hasta aquí, desde el momento en que Él subió en ese burro, desde el momento en que la multitud, cumpliendo un texto de la profecía, sin saberlo, comenzó a clamar y decir, ¿qué decían ellos? ¿Quién sabe? Habla conmigo, vamos allá. Hosana. Hosana, Hosana al Hijo de David. Aclamaron proféticamente el cumplimiento de toda la profecía. Él estaba llegando y entró por la puerta. Y allí, en el proyecto de amor, Él murió. El sol se oscureció, el velo se rasgó y las cadenas se rompieron, pero hay una cuarta cosa. Hubo un temblor en el cementerio. En el cementerio de Jerusalén, mira lo que sucedió. Después de que el velo del santuario se rasgó en dos partes, de arriba abajo, la tierra tembló, las piedras se rompieron. Gente, es como si la naturaleza estuviera explotando por sí sola. Quiero que imagines esto en tu cabeza. Dice así: las tumbas se abrieron. El cementerio tuvo un terremoto. Los cuerpos de muchos santos que habían muerto fueron resucitados. Las tumbas se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían muerto fueron resucitados. Pero es interesante lo que dice el siguiente verso. Y saliendo de las tumbas, después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa, Jerusalén, y aparecieron. ¿Te lo imaginaste? Para algunos es una película de terror. ¿Sabes que hay gente que no va al cementerio? Creyente. Muere alguien, no me siento bien. El hombre ya es grande, la mujer también, pero tienen miedo. Tienen miedo de los muertos, tienen miedo de los difuntos. ¿Se imagina en esta escena aquí? Hubo un terremoto en el cementerio de Jerusalén, las sepulturas fueron abiertas. ¿Qué está diciendo? Pero observa que el texto siguiente habla de un acto continuo de resurrección. Pero hay un detalle que Mateo trae, que esta resurrección
Ocurre después de aproximadamente 3 días, cuando Él resucitó. Entonces las sepulturas fueron abiertas. Y al tercer día, después de que Él se levantó, el poder espiritual fue tan grande que Él se levantó con Él. Gente que estaba muerta, gente que era santa, gente que estaba comprometida, gente que era de Él. Y comenzaron a caminar por la calle, por las calles de Jerusalén. Imagina una escena así, encontrarte con esa persona que ya partió. Pero ¿sabes lo que estaba diciendo ese asunto? Aquí está ante nosotros la imagen de una profecía de lo que va a suceder. Lo que va a suceder por causa de Él, porque Él resucitó. Y si quieres, después abre en 1 Corintios 15, haz esa lectura esta noche. Porque un día, mis hermanos, los muertos resucitarán. Un día nosotros también, si no somos arrebatados antes, por su regreso seremos resucitados de entre los muertos. Hay tanta teología tratando de explicar eso, cómo va a ser, cómo se hace. Pero la carne ya se desvaneció y desapareció, quedó solo un pedazo de hueso. ¿Cómo va a ser eso? Mira, no sé cómo va a ser, no hay teólogo. Por más inteligente que sea, lingüista de la Biblia, por más inteligente que sea, la única cosa que sabemos y en la que creemos es que vamos a experimentar la resurrección de los muertos. Vamos a recibir un cuerpo nuevo, incontaminable, inaccesible. Vamos a recibir una novedad de vida y un cuerpo que no tiene más muerte, no tiene más enfermedad, no tiene más dolor, no tiene más lágrimas, porque Él seca de nuestros ojos toda lágrima. ¿Crees en esto para tu vida? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El mayor enemigo del hombre es la muerte. La muerte humilla a la ciencia. La muerte humilla a los científicos. Cuando un médico, y tenemos algunos aquí esta noche, impotente, se acerca a una familia y dice así: Pastor Clovis, no tenemos más que hacer. Y como ya hemos escuchado y tal vez conozcas en la vida de tanta gente donde la medicina dio un diagnóstico fatal, pero de repente, por causa de la oración, por causa de la gracia de Dios, de la misericordia, el Señor alcanzó a esa persona, el Señor restaura, el Señor da vida, ese hueso seco comienza a recibir la gracia de Dios y se pone de pie. No sé si ya has visto a gente que fue curada en el nombre de Jesús. Esta mañana había una hermana nuestra aquí de muchos años que fue curada de 4 cánceres. 4. Y ella estaba de pie glorificando al Señor aquí en la iglesia, diciendo: estoy curada. ¿Se imaginan el día que Lázaro salió de esa sepultura? Ahora hay un detalle: todos ellos, los que se levantaron del cementerio de Jerusalén, Lázaro, los hermanos, que fueron curados de cualquier enfermedad, un día ellos también, y de nuevo van a morir. Pero habrá un triunfo. La Biblia dice que Él fue el primogénito de los muertos. Él fue el primero que se levantó de esta forma, de esta naturaleza, de esta manera. Él fue el primero, y aquel que cree en su muerte y cree en su resurrección también se levantará con Él. Nosotros también seremos transformados, seremos glorificados. Eso es lo que es la glorificación. El Señor te dará la competencia espiritual para vivir la vida eterna, para siempre. Glorifica al Señor. Esa es la diferencia. ¿Tú crees que se acabó? Había 2 tipos de personas en el Calvario. Había los soldados rebeldes, burlones. Había personas que pasaban diciendo: sí, ¿no eres tú el rey de los judíos? Sálvate a ti mismo. Baja de la cruz. Pero Isaías dijo que él, como oveja muda al matadero, no abrió su boca. Estaba en el proyecto.
era por amor, era en amor. El nombre del proyecto era Proyecto de Amor por mí y por ti. En ese testimonio, en ese momento, un romano, centurión, una piedra, quizás un impío, un responsable de 100 soldados romanos, hace una exclamación registrada por el Evangelio y dice lo siguiente: este hombre era solo y él verdaderamente era el Hijo de Dios. Ese testimonio del centurión, que ciertamente estaba allí coordinando a los guardias y todos aquellos soldados que estaban flanqueando a Jesús, que operacionalizaron ese momento. Aquel hombre dice: este hombre es el Hijo de Dios. No sé el día que dijiste eso. No sé cuándo fue que reconociste su divinidad. No sé, fue cuando reconociste su grandeza y que Él era el cumplimiento de la promesa. Pero si hay alguien aquí esta noche por internet o aquí en la casa de oración que nunca ha reconocido eso con sus labios, que lo haga ahora. Ahora. Y dile a Él, mediante todo lo que estás escuchando y que el Espíritu Santo está incomodando a ti, tocando la puerta de tu corazón, como dice Apocalipsis, que puedas decir a Él: verdaderamente tú eres el Hijo del Dios vivo. Tú eres mi esperanza. Y para terminar, la última cosa que vemos en la escena de la muerte son personas que se golpeaban el pecho. Es difícil entender este gesto en la cultura, en los días de la época. Pero algunos estaban reconociendo su culpa. Golpearse el pecho también era un gesto de desesperación. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Crucificamos, participamos del asunto. Pero déjalo estar, porque eso estaba en el proyecto. Esa muerte estaba planeada por amor a nosotros. Pero después de 3 días, Él resucitó. Hasta hoy. En la tumba descubierta por Gordon, cerca del Calvario. Recuerdo una frase bíblica que estaba en la puerta del sepulcro. Él ya no está aquí. Yo ya he ido a la tumba de Gandhi. Los islámicos van a la tumba de Mahoma. Conocemos la tumba de muchos reyes y papas. Pero Él no te tiene tumba, porque Él resucitó. Y eso es lo que vamos a celebrar.